segundo panel de las jornadas, la historia académica, el mundo colonial y su impacto en la escuela secundaria. En este caso, la doctora Adriana Pons de la Universidad Nacional de Rosario no pudo viajar por una cuestión médica, así que quedan dos de las panelistas, las profesoras de la Facultad de Humanidades, la doctora Valeria Siliberto y la licenciada Diana Duarte, que son colegas de la facultad y también integran nuestra área americana. Así que bueno, las dejo. Con ellos se pueden acercarse un poquito para hacer más amena la... No es una clase, no es una clase. Habíamos pensado en una dinámica más participativa, si quieren. Pero ¿cómo van rápido ustedes? Yo pensé que iban a hacer más. Bueno, entonces, de rigor, primero agradecer la invitación al grupo de estudios latinoamericanos, de ustedes que vinieron a escuchar. Nos conocemos, creo que todos, ¿no? Como ven, empezamos con una mala estrategia. La docente invitada de la Universidad de Rosario no pudo viajar, de modo que nos va a quedar a nosotras la responsabilidad de charlar con ustedes algunas cuestiones vinculadas a la enseñanza y aprendizaje de la historia americana colonial en los distintos espacios en donde nosotros ejercemos como docentes. Nuestra idea con Diana no fue hacer una ponencia o un trabajo cerrado en función de la temática propuesta, sino que la idea era una dinámica de participación, de reflexión conjunta, ¿no? Plantear algunos ejes que nosotros consideramos importantes para debatir esta cuestión y bueno, charlarlo con ustedes a partir de una serie de experiencias que desde hoy a la mañana se están conversando y que tienen en común esto de la práctica y el quehacer áulico. Entonces me parecía adecuado, bueno, si algunos ya me escucharon en otra oportunidad, utilizar como disparador del debate una investigación que Carretero y su equipo, Carretero es un especialista en la didáctica de la historia, inició hace unos años en relación a un proceso específico de la historia americana colonial, que es el hito fundacional en nuestra identidad latinoamericana. Trabajó con alumnos de la escuela primaria y del nivel secundario las representaciones y narrativas construidas en torno a la conquista de América. Me pareció a mí recuperar este trabajo que ya tiene sus años, es del 2011, que él lo recupera en un libro específico sobre el impacto de las representaciones de los alumnos en esta narrativa escolar. Porque en parte resume el desafío, los problemas, las restricciones, pero también algunas de las ventajas que tenemos cuando tenemos que enfrentar a los alumnos en distintos espacios para reflexionar en torno a procesos que parecen muy lejanos en el tiempo, pero que están en nuestro presente latinoamericano en constante debate, y que en los lineamientos de los diseños curriculares los plantean de unas maneras un poco alejadas de la práctica disciplinar actual. Carretero, ¿qué encontraba con su equipo? Encontraba distintas narrativas asociadas, primero, a lo que es el descubrimiento, ¿sí? En la etapa de la escuela primaria, en los 2 últimos años, 10-12 años de los alumnos, lo que aparecía como narrativa estable o estandarizada o común en el conjunto de los alumnos era la figura clave de Colón, ¿sí? La figura clave de Colón era una especie de estrategia disociada en donde la idea de descubrimiento permitía una cierta identificación con los pueblos originarios. Esta imagen básica, estática del proceso, que en realidad no es de proceso, sino que es de descubrimiento y no todavía de conquista, permitía naturalizar la violencia asociada a la colonización del Nuevo Mundo, ¿no? Esta estrategia de disociación se modificaba en los años de la escuela secundaria, pero daba lugar a una explicación más integrada de lo social y lo cultural, que sin embargo salvaguardaba la imagen de Colón, ¿sí? Siempre asociada al descubrimiento, y permitía introducir alguna mayor complejidad de tipo social o cultural relacionada a un proceso de conquista siempre asociado a una identidad de pueblos originarios que quedaba como estática.
Recién en los últimos años de la escuela secundaria se complejizaba todavía más el análisis solo en algunos alumnos, no en la totalidad de la muestra observada por el equipo de Carretero, y lo que se encontraba era una inversión en esta dicotomía inicial, ¿sí? Lo que entraba en juego en la explicación de ahora la conquista y la colonización era la idea de progreso entendida como desarrollo. Y siempre, si bien la imagen de Colón ya no estaba integrada a la explicación de estos alumnos que terminaban la secundaria en estos años de 2011-2015, que es donde se realizó la investigación, ya no quedaba encerrada en la imagen de Colón, sí quedaba encerrada en una imagen de la conquista asociada a una perspectiva eurocéntrica de desarrollo y de falta de agencia de los actores indígenas. Esta disociación que se ve en los resultados de este tipo de investigaciones entre lo que son los lineamientos generales del diseño curricular, la historia enseñada, entre comillas, y la historia investigada, es uno de los primeros temas que nosotros queríamos poner a debate, ¿sí? La idea, que se charló también hoy mucho a la mañana, que es el primer desafío, esa idea de trabajar con un diseño curricular que inserta la temática de la conquista y la colonización de América en el segundo año de la escuela secundaria, que recupera contenidos de primer año en relación a los desarrollos históricos, sociales y sobre todo económicos de las sociedades originarias americanas, pero que inserta a estas sociedades americanas en el proceso de conquista desde el marco general de la expansión de la Europa occidental del siglo XV y que lleva a analizar el proceso de la conquista y la colonización dentro de explicaciones todavía estructurales, muy alejadas de la dinámica del campo disciplinar de la América colonial, que nosotros sabemos es un campo disciplinar siempre dinámico, que se nutre de aportes de distintas disciplinas, que es interpelado por distintas disciplinas, la historia, la antropología, la etnohistoria, que serían campos que aportarían categorías analíticas clave para pensar temas tan importantes como identidad, cultura, presente latinoamericano. Todas estas cuestiones que aparecen en los ejes estructurantes del diseño curricular incorporan algunas cuestiones más recientes de la historiografía, pero no lo problematizan historiográficamente. Hay aportes, como decían hoy a la mañana, de historiadores de los últimos 20 años, Stern y el aporte del marxismo británico y también la historia cultural francesa, como recién comentábamos, pero aparecen como parches dentro de un diseño curricular que se estructura y que incorpora los temas en función de explicaciones de tipo estructural que hace mucho ya no trabajamos, no investigamos, ¿sí?, la historia americana desde esa perspectiva. Por ejemplo, una de las cuestiones claves para trabajar el eje que organiza segundo año, esto es cambios y continuidades en las sociedades americanas, es el tema del espacio. Y el tema del espacio es trabajado en función del diseño curricular a partir de esquemas de centro y periferia, ¿sí?, con explicaciones de corte estructuralista asociadas a teorías generales que ya historiográficamente no tienen peso en la forma de hacer la historia americana colonial hoy. Esto de repensar contenidos, temáticas y formas de abordaje dentro del diseño curricular también lleva a cuestionar o a intentar vincular nuestras prácticas docentes en la formación de los profesorados, por un lado, y también lleva al debate la idea de cómo convertir estas restricciones o límites que la selección o las perspectivas del diseño curricular imponen al análisis y al aprendizaje de estos procesos desde perspectivas innovadoras, desde las prácticas en el aula. Entonces también era una de las cuestiones que íbamos a considerar, algunas posibles estrategias que hoy a la mañana estuvieron trabajando en relación a partir de estas temáticas que se organizan con criterios no siempre actualizados desde el punto de vista historiográfico y no siempre explícitos desde el punto de vista didáctico-pedagógico en el diseño curricular, qué estrategias se pueden implementar
en el aula para lograr una explicación del proceso que atienda a problematizar estas temáticas, problematizadas desde el punto de vista historiográfico, que le permitan al alumno darle un sentido significativo al contenido que se está asociando al proceso de conquista y colonización. Una de las propuestas del diseño curricular es abordarlo a partir de estos ejes o conceptos organizadores, y las propuestas de la provincia son fundamentalmente el análisis de fuentes, el análisis del cine como fuente posible para trabajar estos temas, y también los estudios de caso. Bueno, las estrategias a nivel de las prácticas, esa era otra de las cuestiones que queríamos poner a debate en esta dinámica que esperamos que sea más participativa que expositiva en relación a las distintas experiencias que podemos tener nosotros. ¿Quieres seguir? No, era corto lo que tenía para decir. Bueno. Respecto de estas cuestiones que ya hace tiempo, porque con Valeria, ustedes saben, compartimos la materia general año por medio, y todos los años abordamos la historia social y vamos de una punta a la otra tratando de ir cubriendo aquellas temáticas que la general nos impide explayarnos como quisiéramos, y principalmente a la luz de estas renovaciones. Y acá hay una cuestión fundamental respecto de América, y no solamente al periodo hispánico o al periodo colonial, que tiene que ver con la otra América, la denomino yo. Y no es que la segmentemos o la separemos ex profeso, me refiero a las otras experiencias, las experiencias del mundo anglosajón y la experiencia francófona, en el sentido de que no son dejadas de lado ex profeso por una cuestión de falta de tiempo o de dominio temático, sino porque hay una cuestión de recursos que nos impiden abordar esos espacios. En función de esto que señala Valeria, el espacio es estructurante como formato explicativo. Y me refiero al espacio en el sentido y en el concepto que Brodel le dio al espacio, que es esa noción de geohistoria integrada, en donde la una soporta a la otra. Entonces, es cierto que por pertenencia histórica, por experiencia, por pertenencia de comunidad, lo hispanoamericano, lo lusitano, para nosotros sea lo más cercano, y es de donde nosotros abrevamos para poder dar cuenta de nuestro ejercicio profesional. Pero es cierto también que nosotros utilizamos un mapa que contiene el continente americano. Entonces nosotros estamos explicando una parte de esa realidad, que en algunas oportunidades, por curiosidad de los alumnos más pequeños en referencia a los profesores, o muchas veces en la inquietud de ustedes como alumnos y futuros docentes, nos pueden interpelar a nosotros sobre esas otras realidades. Nosotros las incorporamos. Es cierto que en el peso total del diseño interno que tenemos nosotros respecto de ustedes a la hora de dictar la materia es mínimo respecto al resto, pero hay un elemento fundamental, y acá se conecta con lo que señaló recién Valeria, es la disponibilidad de recursos para dar cuenta de esas experiencias. Y estoy hablando tanto de recursos bibliográficos como fuentes, ¿no?, y cartografía histórica de época. Es algo con la cartografía todavía la podríamos llegar a salvar, porque un mapa de época o un mapa contemporáneo de cualquier manual ustedes lo pueden interpalar, porque más o menos por contexto podemos sacar los lugares y no es tan difícil. Pero lo cierto es que no contamos con el suficiente caudal de recursos para abordar ese tema. Y eso a su vez, si bien lo vemos reflejado nosotros internamente, a su vez también se ve reflejado en la enseñanza de la historia en la escuela media.
O sea, hay una mención muy fugaz a una presencia inglesa, una presencia francesa, pero es una mención y se continúa. Y considero que los chicos aprecian cuando uno los pone en el contexto de poder comparar realidades distintas, porque es cierto que ellos se van a preguntar, como siempre señaló Hobsbawm, desde un presente permanente, esa comparación en que por qué nosotros estamos así o por qué nuestra situación es así y la situación de cómo viven los norteamericanos o cómo viven los canadienses es distinto a la nuestra. Bueno, pues históricamente hay una diferenciación a la cual podríamos hacer mención. Y a nivel, por ejemplo, universitario, podemos una experiencia por fuera, que es una compilación de fuentes que hizo Daniel Boorstin allá por mediados de la década del 50, que se llama el título es más o menos 100 fuentes esenciales para la historia de los Estados Unidos. Esa compilación se hizo en inglés en la década del 50. Pasaron 30 años casi, recién a principios de los 80 fue traducida al castellano. Y es uno de los pocos repositorios para acá escapamos del área colonial, pasamos al área contemporánea, son de los pocos recursos en compendio que se puede utilizar para poder consultar sobre historia norteamericana, por ejemplo. A nivel local, y esta es una experiencia muy añeja, el Grupo Sociedad y Estado, en el cual estoy inserta hace muchos años bajo la dirección del doctor Carlos Mayo, se hizo un libro que eran traducciones de distintas obras de historiadores canadienses, algunas eran obras escritas en francés y otras escritas en inglés, cuyo título era El Canadá bajo el régimen colonial, y que de alguna manera es parece mentira, de los pocos recursos circulantes que hay para poder abordar la historia de esa otra América colonial, y que en el caso de la formación de los docentes universitarios es necesario tenerlo incorporado. Algún que otro capítulo que con mucho esfuerzo se puede ir incorporando. A su vez, nosotros por una experiencia que venimos desarrollando en el grupo y también junto con el grupo de estudios latinoamericanos, en la página de aporte de la historia hemos ido traduciendo también otra serie de fuentes que corresponden al mundo anglosajón y a la experiencia canadiense. Por eso yo lo he titulado como la otra América. Es esa otra América que, si bien nosotros sabemos que está, la describimos en función de ciertas recursos y capacidades. En el caso, Valeria es una excelente lectora del francés, ¿no? Yo soy una muy buena lectora del inglés, pero esas son herramientas que nosotros tenemos desarrolladas por cuestiones personales de nuestra vida, pero no podemos poner a nuestros alumnos en un ejercicio un poquito tedioso de ponerse a leer en inglés. Hay veces uno puede pedir un artículo resumido, pero eso se hace dificultoso. Eso por un lado. Entonces, tenemos en esta cuestión estructurante una experiencia y un espacio del cual está ausente y el cual es muy rico, porque en la comparación, con todas las precauciones que amerita la comparación en historia, podríamos revalorizar aún mucho más la experiencia hispano-colonial y la lusitana. ¿Entonces, a ese efecto lo citamos? Como un recurso explicativo fundamental. Porque si no estamos una parte. Ustedes me dirán, bueno, puede ser la parte desde lo cuantitativo, la de mayor peso, la de mayor raigambre en un inicio, porque la otra viene retrasada un siglo. Puede ser, pero es necesaria. La otra cuestión es la incorporación del espacio. Y ya ahí voy un poco, nosotros lo hemos tomado como una tónica y como una práctica, ¿no? La presencia de cartografía y de hacer hincapié en la importancia. Quienes han cursado saben que el mapa va conmigo, o sea, no hay práctico de Eduard si no hay mapa. Una cosa va con la otra, va pegado, somos como siameses. Pero
hay cuestiones que nosotros no podemos dejar, o sea, si nosotros recorremos los manuales, y me refiero a los manuales para enseñanza media, y a veces un manual también de nuestro campo comete ciertos errores un tanto garrafales, vemos que se avanzan muchas temáticas y hablamos de corrientes migratorias, movilización de población por diferentes causales. Se habla de ciclos de exportación, de importación, de movilización de productos. O sea, podemos leer todo un capítulo muy importante acerca de la producción minera, sobre la hacienda, y está ausente de un mapa. Lo mismo vale para los manuales de enseñanza media, ¿no? O sea, van transcurriendo los momentos, hay un mapa con el descubrimiento. Y después nos termina apareciendo por lo general un mapa de las reformas borbónicas, con las divisiones administrativas. Y en el medio hay carencia de una cartografía, pero yo no me refiero por la vieja usanza del mapa, sino por aquella idea que sostenía Duby cuando dice: la historia se inscribe en el suelo. Siempre les recomiendo que relean la introducción a el Mediterráneo en la época de Felipe, cuando Brodel señala, dice: y aquellas praderas son olvidadas, y son las praderas por donde todas las primaveras lo recorren los mismos rebaños, y son aquellos ríos que se inundan luego de los deshielos y no son tenidos en cuenta. Entonces, en América, y dada la magnitud del continente que habitamos, es primordial, en función de las variedades que luego surgieron de los contextos socioeconómicos que fueron hijos de esas experiencias coloniales. Y muchas veces, y les hago hincapié de el tema cuando se aborda la cuestión del espacio y de la tierra y de su utilización y su dominio y su propiedad, cuánto tiene a lo largo como concepto estructurante a lo largo de todo, excede a nuestro periodo y tiene mucha más razón de ser en el periodo que nos continúa. De hecho, hay un análisis muy interesante y que pienso que ameritaría ser releído y hacer una adaptación para el caso de enseñanza media, que es ese texto de Cunil Grau sobre la geohistoria, ¿no? Que es una lectura brodeliana del espacio americano, que sería muy interesante y de alguna manera un formato de integración con la geografía, ya que hoy a la mañana fue muy interesante las propuestas, cuando señalaban esta cuestión de que en el caso de los diseños en primer año se aborda como ciencias sociales y se comparte todo ese área. Entonces, si no, seguimos haciendo un juego similar. Y otra cuestión que señaló recién Valeri, que está relacionada con el diseño curricular, que es la cuestión de los estudios de caso. Y esto me parece fundamental. Y en la posibilidad de recuperar, muchas veces, recuperar una vida, hay una cita muy interesante de Arlette Farge en La atracción del archivo, cuando señala que los historiadores, en el investigador, hay un momento en que se enfrenta al archivo. Y en el archivo uno ve pasar gente anónima frente a sus ojos. Entonces, cuando uno tiene que hacer un muestreo, ¿por qué rescata a A, a D y descarta a M y a Z? En ese ejercicio de a quién rescato y a quién descarto, el investigador es una suerte de segundo Dios, porque rescata del anonimato a dos anónimos y los deja a los otros. Entonces dice, es una especie de segunda muerte. O sea, nosotros traemos a alguien con nombre y apellido, y quienes más o menos tenemos un poco de esgrima en las huestes de la investigación, Valeria en este momento podrá tener
infinidad de nombres de gente que rescata y que son maravillosos y que uno los encuentra en situaciones inesperadas para lo que es el mundo colonial y a nosotros también. Y quiero traer un ejemplo de mi maestro, que fue Carlos Mayo. Hay un expediente que es famoso dentro del mundo para la historia rural, que es la estancia de las vacas, estancias famosas si las hay, y él, o sea, todo el mundo iba a la parte contable, cómo se usaba la tierra, la producción, y él encontró al final una carta del capataz, que era un negro, que nos decía, Carlos, dice, muy vivo de parte, dice, porque lo trataba Patricio Belén, por supuesto. Patricio Belén era el mayordomo de la estancia de la vaca, negro, esclavo, pero había llegado a ser capataz. Entonces, en las cartas que le escribía a su amo, lo hacía, ¿no es cierto?, con mucha condescendencia, nosotros diríamos hoy, chupándole un poquito a las medias, ¿no? Entonces le hablaba de lo bien que estaba y que esperaba que la salud de él y que de la señora, pero cada 8 o 9 halagos venía un pedido así, tipo subterfugio, si yo pudiera incorporar, hacer cual cosa, y luego venían 7, 8 halagos más, y luego otro pedidito así muy... Y de hecho, ese Patricio Belén se convirtió en un capítulo de Estancia y Sociedad, que fue uno de los libros señeros de Carlos Mayo. Entonces, en ese espíritu, ¿no?, de los estudios de caso, hay, a ver, ¿cómo dirigirlo? Hay una especie de cantera infinita para trabajar. Yo siempre cito un libro que para mí es uno de mis 10 libros favoritos y que tiene que ver con que se dio en un contexto historiográfico, que es el estudio de los grupos subalternos, en función de las directrices de Genovese, de Edward Parnell Thompson, que se llama La lucha por la supervivencia en la América colonial. Una compilación hecha por David Sweet y Gary Nash, y son 32 vidas de 32 anónimos en la historia americana colonial. Eso es lo que tiene de bueno el libro, porque comprende desde historias canadienses, lo que nosotros llamaríamos hoy Canadá, historias de Nueva Inglaterra, Nueva España, Río de la Plata, Perú, Brasil, Caribe holandés. Y son historias en distintos contextos, hechos por 32 historiadores sobre 32 personajes anónimos. Yo les puedo decir de una experiencia personal, los estudios de caso, permitirle, como dice Merchant, permitirle a los chicos que ellos construyan por un momento su conocimiento, tiene un peso fundamental que es muy distinto a informarlos. Nosotros podemos, y de hecho es cierto, como decían hoy los colegas a la mañana, que están en el ámbito de la enseñanza. Hay una planificación, hay un tiempo, hay una cantidad de contenidos que deben ser dictados y en función de eso uno actúa, ¿no? Y lo va llevando y no se puede permitir tomarse ciertos descansos o respiros. Pero hay veces uno puede significar darle una motivación distinta a la duración de ese año. Y en esa motivación, un Patricio Belén, una curandera que usaba zapatos rojos en Nueva Inglaterra, que después la van a llevar, le van a hacer una causa por brujería, y así sucesivamente, pero podemos encontrar ejemplos mucho más chicos y cercanos que motiven a los alumnos. O sea, dice Merchant, el docente entrega una cierta cantidad de información, le pide a los alumnos que corroboren esa información a través de una actividad que por supuesto con algún tipo de matiz, casi todas van a tener un mismo resultado, porque si todos leen un mismo manual, todos tienen que resolver una misma guía de actividades, es obvio que con algún matiz de vocabulario van a ser similares. Ahora, dice,
finalmente, para escuchar o testear o comprobar que eso ha sido incorporado, luego viene un proceso de evaluación con una serie de preguntas estándar y las preguntas más o menos van a ir dando un mismo resultado, con mayor o menor grado de certeza. ¿Qué es lo que señala Merchant? El ejercicio de poder elaborar una experiencia minúscula de un estudio de caso es totalmente distinta y enriquecedora. Yo lo he practicado y bueno, acá el profesor Van Hauer también lo ha practicado con sus alumnos en el colegio. Y en ese sentido creo que es fundamental. ¿Por qué lo digo? ¿Y por qué señalo esto del estudio de caso y lo inserto dentro de la historia social? Hay un ejercicio que es muy fácil y muy sencillo de comprobar. Ustedes tomen cualquier manual de historia, enseñanza media, de los que abordan el mundo colonial. Vayan al análisis de lo que es la historia social, o sea, conformación de las sociedades coloniales, los grupos sociales en la colonia. Bajo ese título, más o menos, palabra más o menos, ustedes lo van a ubicar. Entramado social. Bueno, tómense el trabajo, yo sé que no es de lo más edificante, cuenten en qué cantidad de palabras está descrita la totalidad de la sociedad colonial para el mundo hispano-colonial, y algunos hacen alguna referencia al lusitano, pero hay veces lo hacen en un hipertexto, un costadito, así como para hacer una leve comparación muy por arriba. Yo me tomé el trabajo. Las explicaciones pueden ir entre las 250 palabras y como mucho 700. O sea que en 700 palabras, cualquiera de ustedes en un trabajo práctico, en un parcial, en algún ensayo monográfico que hayan hecho, superan holgadamente las 700, las 1000, las 2000 palabras. O sea, entre 250 y 700 palabras tienen descrito un abanico, o sea, directamente yo digo que es condenado un abanico riquísimo como es la sociedad colonial, tanto la lusitana como la hispanoamericana, pero anclémonos nosotros en el caso de la hispanoamericana. Entonces, imagínense un estudio de caso que encima contradiga los estereotipos que se manifiestan, porque ¿cómo se describen esos estereotipos? Los indios, los esclavos, los criollos, y a lo sumo en algunos casos ponen los inmigrantes, o sea, como haciendo referencia a aquellos individuos que no eran de ascendencia española, pero que llegaban a estas tierras a probar fortuna. Algún inglés, algún francés, algún italiano perdido por ahí. Y ahí termina. Entonces, yo creo que ahí, si bien nosotros abordamos la historia social con marcos historiográficos y referencias, y por supuesto que no tenemos tiempo para abordar todos los casos a través de lectura, siempre ponemos en juego esta cuestión de la historia social vinculada a la cultura política, la historia social vinculada a las capacidades de representación, la historia social en función de su vínculo con las distintas actividades económicas, pero me parece que hay un campo pero exquisito para poder ser explotado y puesto en práctica. Eso es una gran falencia, y es donde pienso que los chicos, desde sus realidades, donde se pueden identificar más rápidamente, porque de alguna manera cuando uno aborda por ahí ciertas prácticas de cultura política, lo pueden asociar en años electorales, pero lo social siempre va a estar presente, ¿no? Desde su realidad. Y bueno, ver el caso del concepto de aquellas, cómo era la mujer en el mundo colonial, el hecho de que la mujer de los sectores bajos prefería permanecer soltera porque eso le permitía un grado de independencia, eso no lo dice ningún manual, y sin embargo, cuál importante sería hoy para los chicos leer esa capacidad que tenía la mujer en el mundo colonial de que al conservar su soltería, conservaba su independencia y su decisión sobre su patrimonio y sus capacidades. Pues bien, eso se diluye.
Creo que básicamente la idea que queríamos compartir con ustedes es que si bien tenemos algunas restricciones en cuanto a las perspectivas historiográficas que estructuran el diseño curricular, si bien tenemos restricciones de recursos, como está planteando Diana, la idea es que haya un consenso entre los especialistas e investigadores de la didáctica, que aún en las etapas más tempranas de la enseñanza-aprendizaje siempre debemos combinar en nuestras prácticas esto del aprendizaje de conocimientos e información con ciertas capacidades asociadas a la forma de construir la historia. Sea historia social, sea historia política, incluso sea historia económica, el camino o el desafío para poder salir de estos límites de relatos únicos, el descubrimiento, la conquista y esta dicotomía entre lo que es sociedad criolla, sociedad indígena, los temas que hacen a nuestro campo disciplinar, la forma de desarrollar el pensamiento crítico, que es lo que creo es el objetivo fundamental de que la historia esté desde el inicio en la enseñanza de nuestros estudiantes, es esto fundamentalmente, la posibilidad de alcanzar ese objetivo general a través de enseñar el hacer, a través de reproducir en el nivel que nosotros estemos trabajando pequeñas prácticas de historiador, generar con los alumnos la capacidad o un espacio de reflexión donde a partir de distintos recursos, y por eso tanto énfasis pone Diana en el tema de cartografía, en el tema de las fuentes, en el tema de, ahora vamos a ver, las cuestiones de los manuales y la historia colonial, la idea de lograr interrogar desde un conocimiento histórico que no es solo información y que no es un conocimiento cerrado que no tiene utilidad en el presente, que es así como lo perciben los alumnos en segundo año. ¿Para qué sirve saber la conquista de América? ¿Para qué sirve el entramado social y político del siglo XVII en el mundo andino? No sirve, lo que sirve es a partir de esos casos que nosotros podemos reconstruir en el espacio áulico con distintas estrategias, atendiendo a la cartografía, atendiendo a las historias de vida, atendiendo a el trabajo sobre las fuentes, a partir de eso reflexionar y poder poner en juego nuestras capacidades o nuestras destrezas de historiadores, poder construir, por supuesto que los estudiantes no son investigadores, no es un grupo de investigación en el aula, pero sí trabajar con herramientas básicas que les permitan aprender a argumentar, a contraponer o a enfrentar distintos testimonios sobre un mismo proceso. Todo esto ya sirve, la historia sirve para fomentar un pensamiento crítico que se interroga desde el presente. Y en esto sí, el diseño curricular puede ser una herramienta para pensarnos en clave latinoamericana. Hay dificultades en relación a los recursos, no contamos con las fuentes de manera accesible, aunque ahora sí podemos en internet manejar una serie de estrategias, recursos, pero tenemos una serie de manuales que están en circulación que también hace difícil la tarea. Nosotros estamos trabajando en la cátedra un análisis de los manuales que están ahora circulando para el segundo año de la escuela secundaria. Y vemos que hay un intento, un esfuerzo sistemático de incorporar las fuentes en la aprendizaje. Hola. La idea es que las fuentes aparecen siempre en pequeños fragmentos de manera ilustrativa y no como una estrategia que sirva para plantear una secuencia, por ejemplo, didáctica. Pero tan solo acercar al manual una fuente que hable sobre el mismo proceso desde una perspectiva distinta ya sirve para generar esta idea de argumentar, de contrarrestar, de contraponer testimonios, utilizar la fuente, ¿sí? Ya sea para la historia social, seguro que va a ser mucho más fácil para la empatía con los alumnos, sobre todo en segundo año de la secundaria. Pero no solo eso, intentar establecer puentes a través de distintos testimonios y hacer sobre un tema de los que nos propone el diseño curricular una secuencia didáctica, recurriendo a distintos tipos de fuentes, ya eso hace que la historia tenga sentido para un alumno que se ve obligado, aunque no le interese, a pensar en Colón, a pensar en los indígenas. Y esto nos permite rescatar actores y nos permite construir
en el aula ciertas categorías de análisis que quedan diluidas en las explicaciones generales de los manuales y del propio diseño curricular, y que no sirven, que no podemos obviar si queremos acercar la historiografía, la historia investigada a la historia enseñada. Por ejemplo, el diseño curricular encierra o restringe todos estos temas en relación a conceptos dicotómicos como identidad, alteridad. Hombre, naturaleza. Hombre, cultura, naturaleza. naturaleza. Intentar romper esos esquemas que se nos imponen en los contenidos con trabajo sobre las fuentes es una buena estrategia. Cuestionar, interrogar los planteos de las preguntas que el propio manual propone. La idea es que el conocimiento que nosotros queremos enseñar no es un conocimiento cerrado, es un conocimiento abierto al debate. Y muchas veces las preguntas que se proponen como actividades al final de un texto apuntan más a una estrategia de desarrollo de la capacidad lectora, que queda la capacidad lectora, que tiene que ser nuestro primer objetivo, ¿sí? Entender lo que dice la fuente, pero que no puede ser nuestro último objetivo. Nosotros tenemos que intentar de distintas maneras, a través de distintos recursos, que esa lectura comprensiva se convierta en una lectura explicativa, interpretativa, que relacione, que intente, aunque sea en un nivel muy pequeño, construir una explicación. Solo ese sentido tiene enseñar historia para fomentar un pensamiento crítico. Eso es difícil acá en la universidad, nos cuesta a todos, me imagino, en el nivel medio. Pero yo creo que empezando desde el inicio, intentando conectar o entender que enseñar historia es no solo dar información, sino también enseñar a cuestionarla y a construirla y a argumentar, ya vamos a tener para nuestro independiente en la universidad un desarrollo del pensamiento crítico y argumentativo que va a ser la base para lograr mayores desafíos. Las restricciones están, los recursos están, y a mí me parece que uno de los ejes que también tenemos que debatir no solo es acercar las novedades historiográficas al campo de la enseñanza, sino que es también el diálogo inverso, cómo la enseñanza en la universidad, en los profesorados en historia, tiene que modificarse para empezar a reflexionar desde el inicio de la carrera cuáles son las herramientas que como futuros profesores ustedes van a necesitar para enseñar en el nivel medio, desde el inicio de la carrera, no solo al final. Entonces me parece que ese también es un eje a discutir: el diseño curricular, la formación en los profesorados, el acceso a los recursos, el uso de los recursos como estrategias en la construcción de secuencias didácticas. ¿Qué más podemos? Hoy a la mañana se planteaba una cuestión que siempre está, especialmente a partir de graduados que ya llevan arriba de 10 años de ejercicio en la profesión, con distintas realidades, desde una compañera que da clases en contextos de encierro, o sea, da clases en Batán y en el Batancito, escuelas que se encuentran en áreas de situación de compromiso social serio, de riesgo social, pero en general todos apelaban a una cuestión, ¿no? El famoso balance entre el qué y el cómo, ¿no? Si hacemos mucho acento en el cómo y no tenemos qué, no vamos a tener que enseñar. Y si tenemos mucho qué y no tenemos una mínima ductilidad del cómo, tampoco vamos a saber cómo transmitirlo. Lo cierto es que hablando de las fuentes, hoy una de las cuestiones que se señalaba era la importancia de poder generar, si bien hoy a la mañana hablaban en función de Americana Independiente, el hecho de poder tener un repertorio de fuentes. Y en el caso Matías Vivó trajo hoy al recuerdo
una recopilación de fuente que figura la profesora Silberto, allá lejos ese tiempo, con la profesora bueno, no Rivas. tanto. Que lo hicieron, o sea, no lo hizo solamente la Cátedra Colonia, todas las cátedras en su momento hicieron una compilación. Por ahí algunos los vio, son unos cuadernillos blancos con unos rebordes rojos. Ese es el nuestro, hay azul, hay uno en verde. Lo hizo la Cátedra de Moderna, de Antigua. Bueno, todos los generales tuvieron esa recopilación de fuentes. Y hasta hoy se sigue utilizando. Con una diferencia, en aquel momento la única posibilidad que había de hacer ese tipo de compilaciones era a través de la forma física, papel, ¿no? Y hoy resulta que tenemos un medio mucho más accesible, que es hacer una publicación electrónica. Y nosotros dentro de la facultad disponemos de una aula virtual, con lo cual cada cátedra general podría tener colgado un recurso, pero no solamente en función de la materia, en el hecho de que esa recopilación de fuentes les quede a ustedes el día de mañana para su propia práctica profesional, ¿no? Yo siempre señalo que trayendo un poco a colación, hay una colección de Editorial Ariel que se llama Historia del Pensamiento Argentino, en donde el primer tomo le escribe el Perindongui, luego viene el de Chiaramonte, luego viene Botana, no sé quién más está en el medio, y termina con el de Portantiero. Me estoy comiendo 2 tomos. ¿Cuál es la riqueza de esa colección? Que tiene un prólogo muy generoso, muy interpretativo, ¿no? Que son casi, por lo general, 250 carillas en promedio, pero a continuación están todas las fuentes que utilizó o Alperín, o Chiaramonte, o Botana, o Portantiero. Y siempre yo les recomiendo, si la pueden encontrar, ténganla, porque es un recurso no solamente para ustedes desde su formación, sino que también es un recurso fundamental para poder trabajar. Y hoy a la mañana señalábamos eso de la fuente, ¿no? Qué importante sería poder hacer todo un repertorio paulatino de fuentes, y bueno, y que sea algo también. En otra cuestión que se planteó hoy es el enlace de nuestros graduados con nuestra casa de estudio una vez que egresan, y que en el ejercicio de la profesión y en el día al día, como decía, bueno, uno va recapturando de un manual, de algo que le quedó de cuando era estudiante, y la idea es hacer algo mucho más formal, o sea, no solamente hacerlo en el contexto de ustedes como alumnos, sino hacerlo en el contexto de futuros docentes que van a atravesar estas puertas y luego van a tener que ejercer. Bueno, qué mejor, porque es cierto, quienes están a cargo de las materias son especialistas en su tema, y qué mejor que ellos, cada uno de los titulares, asociados y adjuntos, que son responsables de las cátedras, ¿no? Que puedan hacer una indicación, y por ahí, por lo pronto, los auxiliares poder hacer la búsqueda material, hacer una selección, coordinarlas en función de determinados criterios y temáticas. Y eso es fundamental, porque después, una vez que uno tiene la fuente, y en función de lo que señala Valeria, no es que los chicos se van a convertir en investigadores, pero después el docente tiene la libertad de decir, bueno, de esto la uso en forma completa. Yo segmento una parte en función del tiempo, porque no todas nuestras cohortes de alumnos van a ser iguales. Cuando seamos docentes vamos a ver que tenemos diferenciaciones. Bueno, y ahí estamos abriendo no solamente desde la formación interna que recibimos acá, sino también convertirlo en una herramienta fundamental para nuestros graduados. Y no quedar preso de la política editorial. Exacto, hay cuestiones de la política. Presos de la política editorial, ¿no? Los manuales se vienen modernizando con la inclusión de distintos recursos, incluso de actividades propuestas para cada una de las actividades en función de los objetivos, de los ejes temáticos del diseño curricular, pero tenemos que estar atentos a ser bastante críticos a la propuesta de las editoriales en relación fundamental al uso de las fuentes. Porque el uso de las fuentes está totalmente descontextualizado y es un obstáculo para el desarrollo de nuestro objetivo final más que una ayuda.
Y la propuesta del diseño curricular en relación al recurso de las historias de vida, de los estudios de caso, incluso del cine, también pueden ser una trampa que nos desvíe de este objetivo de pensamiento crítico, porque el uso que se propone de las fuentes es el más tradicional, es el de recuperar información. No hay distinción entre fuente primaria y secundaria, no hay contextualización. El eje en el uso de los manuales para las fuentes es ilustrativo, incluso hasta en la forma de edición, que aparecen los fragmentos descontextualizados como ventanitas que tiene ese sentido. Entonces, bueno, estar atento, crítico, generar recursos y utilizarlos de una forma que permitan o desafiar o escapar a estos límites que nos pone el diseño curricular, las políticas editoriales, y articularlo en relación al resto de las exigencias. Nosotros hablamos de las prácticas dentro del aula, pero también tenemos que pensar esto vinculado a qué estrategia de evaluación, qué es lo que vamos a evaluar, cuál es el eje que en función del contenido nosotros vamos a priorizar para evaluar justamente o para integrar después en los contenidos de la americana colonial. Se abren con lo que lamentablemente el diseño sigue llamando descubrimiento y contacto, ¿sí? Habla de cultura, siempre de la perspectiva de cultura europea, y cierra con uno de los conceptos estructurantes del campo disciplinar hoy, que es mestizaje. ¿Cómo llegamos de contacto y descubrimiento a mestizaje? Es un misterio, porque a nosotros historiográficamente nos cuesta. Se imaginan un alumno en segundo año de nivel medio. Entonces, bueno, estar crítico a eso, estar cuestionando cómo usamos todos estos recursos que obviamente podemos estructurar desde las cátedras en contacto con los graduados, incluso al momento mismo de las prácticas, pero sí que siempre la utilización del recurso sea crítica, a darle un sentido social, porque nosotros estudiamos historia y vamos a enseñar historia porque también buscamos una función social de nuestra práctica. Y esa función social se pierde cuando nos convertimos en transmisores de contenidos y no problematizamos, no ponemos los contenidos desde la perspectiva de construcción de conocimiento, cuando solo transmitimos relatos cerrados del pasado, que pueden ser cómodos porque cierran y son explicativos, pero que no deberían hacer a nuestra práctica como docentes. Y me parece que también sería una cuestión a poner a debate esta escisión que a veces se presenta entre investigación y docencia, ¿no? Como si fueran dos campos aislados en donde no se nutre uno con el otro. La investigación y la docencia, para que tengan sentido, tienen que ir de la mano. Y esto supone pensar tanto en la carrera, la proyección profesional, como en el otro, en el estudiante que está recibiendo nuestro enriquecimiento como profesionales. Y me parece que eso también es un punto a considerar. No sé cuántos puntos vamos, pero me parece que vamos muchos. Pero la idea era comentar con ustedes estas cuestiones y a ver a ustedes qué les parece en relación a lo que venimos comentando. Ustedes, sus propias estrategias. Algunos estarán más avanzados, otros estarán más retrasados, y otros estarán al borde de recibirse, así que a esta altura... Otros estarán arrepintiendo después. Otros estarán arrepintiendo después de qué estoy haciendo acá, es otra posibilidad. Volviendo a esta cuestión del recurso y el tema de la fuente, es una experiencia, y les digo profundamente, que vale la pena ser llevada a cabo en el aula. Yo hace muchos años trabajé en enseñanza media, pero ya hace década y algo que no estoy más. Pero siempre recuerdo, uno tiene momentos muy especiales de su práctica. En aquel momento nosotros en el grupo estábamos trabajando de la perspectiva de historia económica las pulperías. Entonces coincidió en una etapa que yo también estaba en el colegio. Entonces busqué un inventario de pulpería de los que
tuvieran mejor lectura, porque quienes más o menos estamos asociados a la escritura del siglo XVIII, y a veces se vuelve medio, pero bueno, que la fotocopia estuviera buena, que no hubiese inconveniente, y la llevé en aquel momento en un segundo año. Entonces, dividí 2 pulperías, las hojas, dividí el curso a la mitad, una pulpería uno y otra pulpería otro. Tuvo una intencionalidad porque, por supuesto, en un inventario de pulpería había mucha bebida alcohólica, o sea, el pulpero había acopiado barriles y barriles de aguardiente y coñac y no faltaba de nada. Aplaude el profesor desde el fondo. Y otro pulpero se había hecho de muchas legumbres, harina, galleta, pan, o sea, 2 estilos comerciales aparentemente distintos. Entonces, más o menos tenían 9, 10 hojas cada inventario, se los distribuyeron entre los chicos. Entonces, lo primero que hicieron fue transcribir todas las fuentes. Entonces, cada uno les había dado un texto muy, muy sencillo de aproximación que había escrito Carlos. Yo lo diluí un poco, Carlos Mayo me refiero, más algunos datos que estaban en el manual de ellos. Tampoco era, digo, bueno, que en grupo hicieran unos informes que había. Bueno, fue bastante exitoso y alborotada la experiencia, hasta tal punto que se formaron 2 equipos de fútbol, de los cuales uno se denominaban los borrachos y el otro se llamaron los panaderos, y de esa manera celebraron la finalización de la investigación. Y pasaron los años, son hombres de 30 y algo de años en la actualidad, y alguno me suele saludar, dice: saludo de parte de los borrachos, me siguen diciendo 20 y pico. O sea, son esas pequeñas satisfacciones, pero yendo nuevamente a lo que señalaba Valeria. Cuando se hizo la reforma, ya hace lejos y hace tiempo, en la década del 90, época en que recibimos cantidad infinita de visitantes de España que venían a hablar de la reforma que se había hecho allá, un prominente hombre del campo de la educación de España le dijo entonces a nuestra codirectora de grupo, Ángela Fernández: profesora, no se confunda, en España la reforma educativa la hicieron las editoriales. De alguna manera las editoriales, con sus selecciones y sus recortes, habían impuesto ciertas temáticas que por ahí estaban por arriba de la prescripción curricular. Sin embargo, los docentes seguían a pie más o menos la estructura que tenía el manual y no la prescripción. Bueno, es un tema que queda para considerar. Y otras cuestiones son errores que nosotros podemos subsanar. A mí me disculpen que yo con el tema de lo espacial y de lo cartográfico soy un poquito obsesiva. Yo soy más de la imagen. Siempre me pregunto, con el peso que la imagen tuvo en sociedades indígenas durante todo el periodo del proceso colonial, ¿por qué tenemos que recurrir a un film de los 90? Porque siempre pasamos La Nación, porque no nos queda, cuando tenemos a disposición todas las imágenes de las sociedades indígenas, por ejemplo, de Nueva España, colgadas en la web directamente desde los museos. Sin embargo, el diseño curricular nos propone que insertemos en un nivel de segundo año de secundario una fuente como el cine, que requiere un trabajo específico para poder contextualizar y una lectura de estrategias de expresión completamente distinta, cuando podemos trabajar imágenes con chicos que su mundo es imágenes. Las imágenes que nosotros trabajamos en la materia preindependiente, sí, o en la historia social, están disponibles en la web y llegan más y permiten un juego mejor de ida y vuelta con chicos de 13 años que cualquier film aburrido que fue ya trabajado muchísimas veces y que se sigue proponiendo como recurso didáctico. La cartografía, por supuesto, sí, incluso la cartografía, hay varios programas disponibles gratis en donde podemos trabajar toda la información que nosotros queremos a partir de los manuales como flujos espaciales o integrarlos en la propia cartografía, y ellos manejan esas herramientas.
Entonces, hacer este camino inverso. ¿Qué recursos nosotros tenemos desde el campo que explica mejor a la historia americana colonial? Y interrogarnos qué de esos recursos están en la vida cotidiana de nuestros alumnos para darle algo significativo a lo que es nuestro, y pensar a partir de esos recursos los grandes núcleos problematizadores de la historia colonial que lamentablemente no son solo naturaleza y cultura, que son, por ejemplo, dominación, que son, por ejemplo, identidades, que es, por ejemplo, pensar hegemonías, en ese sentido problematizar, en ese sentido recurrir a toda la gama de recursos. El tema de mestizaje es fundamental. Todas cuestiones que pierden sentido analizadas así de forma estructural, pero que pueden, a partir de estos mismos contenidos, presentarse de manera problematizada y lograr un ida y vuelta en la construcción del conocimiento, aún con chicos de sexto año de la primaria. Me viene a la memoria, por ejemplo, la imagen de los frescos de Smilpam, para analizarlo a través de Grusinski entre monos y centauros y comparar la pintura renacentista con la pintura que llevan adelante los propios indígenas. Bueno, hoy me decía Rodolfo que hicieron un trap. El segundo año hicieron un trap. Sí, sobre el descubrimiento, con la conquista, ¿no sabes? La tiene una de las chicas, impresionante. La música es otra, hay muchísimos. Trajo una de las, no sé si fue Susana o Emilce Gujovich, trajo de uno de sus de sus cursos, un chico tiene un programita de radio dentro del colegio e hicieron un trap sobre el descubrimiento. Cumbia. Lo tienen distinto, tienen el descubrimiento en distintos ritmos, en trap, en cumbia, la han hecho. Creo que los 14 más trap que cumbia, claro, pero bueno. Que era un poco, me acordaba de don Rodrigo Díaz de las Carreras, de Lelutier, los que son más jóvenes, no sé, por ahí nunca lo escucharon, y el que no, salen de acá, van a internet, buscan don Rodrigo Díaz de las Carreras, Lelutier, y ahí arrancan perfectamente con Conquista y Descubrimiento. No, el tema de un error que yo no sé si es un recurso adrede o es un intento de ubicar al alumno erróneamente o pasa de largo. Esta idea de ver mapas de América con la división política actual y sobre eso se sobreimprime la división, por ejemplo, administrativa que se da durante las reformas borbónicas. Eso es espantoso. Esa es la escuela nacional. A ver, la trampa de salir de una perspectiva nacionalística y una perspectiva eurocéntrica se combina en este caso porque la idea es la identidad nacional. Nos queremos pensar latinoamericanos, pero usamos para el periodo americano colonial divisiones administrativas propias de fines del siglo XIX. Eso es fácil, se borra con la gomita del programa y nada más. Y en cambio, no, es un criterio que todavía se sostiene. Después nos horrorizamos cuando los chicos dicen, no, porque en la Argentina las reformas borbónicas, entonces hacemos les digo eso como... No, el peso del Estado Nacional en la escolaridad, es bastante... Entonces, esas cuestiones, ¿no? Que eso en sí mismo ya es una clase. Explicar por qué la editorial, o sea, no la editorial, quienes están a cargo de esa selección permitan que acontezca ese error, ¿no? Porque yo entiendo que frente a con una situación bélica que se pudo haber desarrollado en la América contemporánea, bueno, pongamos las divisiones, más allá cuáles hayan sido la cuestión de la confrontación, o cuando Argentina en la década del 70 estuvo al borde de tener una contienda con Chile, o no sé, Honduras y Salvador, ahí lo puedo comprender, pero que sobre un mapa de división política contemporánea apliquemos la división administrativa de los Borbones, me parece que ya en sí mismo amerita toda una explicación.
y ahora yo veo a Mariana, pienso, esto en el periodo colonial sirve para acentuar más las diferencias, por ejemplo, el hecho de, vos decías, la otra América y Brasil. A ver, la idea es, geográficamente hace mucho que sabemos que no podemos escindir a Brasil de los desarrollos económicos, políticos, culturales de la América hispana. Sin embargo, Brasil existe solo en los manuales para hablar de esclavitud. Y azúcar, un poquito. Y azúcar. Bueno, entonces, esta propia selección es lo que tenemos que revertir, porque me parece que si el objetivo es hablar de mestizaje y vamos a retomar estas cuestiones de las dominaciones coloniales y de pensar en clave latinoamericano, estas pequeñas cuestiones son obstáculos que aparecen, que después se convierten en grandes obstáculos al momento de intentar un pensamiento crítico que interrogue desde el presente al pasado. Esto nos aleja más que nos acerca, y ya no es solo con la América anglosajona, es con el Mercosur, digamos. Entonces, bueno, estas cuestiones, más allá de las fronteras que podemos borrar o no en los mapas, tienen una explicación biológico-conceptual que tenemos que estar atentos al momento de enseñar. Nosotras podemos seguir hablando hasta las 6, ¿es la otra mesa? No, a las 5. ¿Hasta las 5? Bueno, pero no sé si ustedes quieren compartir algo. Quería consultar en relación a lo que decían de las reformas borbónicas. Yo encontré solamente estudios de caso que comparan reformas borbónicas y Pombalina, por ejemplo, para ver el caso de Brasil, en libros de texto de tercer año, por ejemplo. Pero nada más, para trabajar ese tema. Para trabajar ese tema. Hay como en la historiografía colonial como toda una corriente que tiende a resaltar las diferencias en relación a la excepcionalidad de la ruptura de vínculo colonial con Brasil. Se hace como una lectura desde el periodo de la independencia para lo que es el periodo colonial y siempre se marcan las diferencias. El único punto de unión que encontrás son las reformas, que aparecen como ilustradas, pero asociadas a otro concepto que también tenemos que cuestionar, que es esto del Estado absolutista. Si vos encontrás el punto de unión en los dos contenidos, es justamente para reforzar en el diseño curricular esta idea de Estado monárquico absolutista que hace mucho la historiografía viene cuestionando, que es la proyección del Estado nacional al periodo colonial. Entonces, vos fíjate que no es casual que justo se unan los dos procesos ahí. Cuando tenemos en la región platina una serie de dinámicas coloniales que se pueden explotar muy bien para enseñar. Ya solo tomar el eje del Río de la Plata y todo lo que es el contacto, el choque, la tensión de los imperios, en lo que son, por ejemplo, las misiones jesuíticas, te explica mucho más sobre el poder y las relaciones de poder coloniales que tomar el Estado absolutista como concepto construido por los historiadores hace ya mucho tiempo y bajar ese concepto. En cambio, construir a partir de los actores, el tema de las fuentes, que hay muchísimas sobre las revisiones jesuíticas y todo lo que es el eje, ¿sí?, fluvial, serviría mucho mejor para pensar la interacción entre los imperios durante el periodo colonial que esa propuesta de los manuales. Yo ahí me quedo con un punto que se trabajó hoy a la mañana y que es una demanda de los graduados y que ustedes también han planteado, que tiene que ver con las fuentes. Y que ellos son cautivos de los fragmentos de las fuentes, como vos dijiste. Yo con muchos de ellos trabajé, pero a la inversa. Yo lo que les decía es, no trabajamos sobre el fragmento, sino sobre el documento completo, y que sean los alumnos que elijan qué fragmento corresponde a la explicación que ellos quisieran dar. Y eso significó un doble esfuerzo. Y era de construir el fragmento, y muchos de alumnos lo que te preguntan es: ¿por qué se eligió este fragmento? Si yo estoy leyendo el documento, me decían muchos alumnos, y creo que es mejor lo que yo elegí que el que eligió el del editorial. Una criatura de 14, 15 años. Pero cuesta hacer el juego, que no es un juego demasiado complicado. Entonces, ahí tiene que ver un poco nosotros también jugar los fragmentos que proponen las editoriales contra el documento completo, para ver qué parte puede explicar mejor lo que está tratando. Y eso también es un trabajo de elaborar,
y era una de las demandas, ¿no? Y no solo, ¿no, Carlos? ¿Eh? A mí me parece que tenemos que lograr que desde otras materias se trabaje en el mismo sentido. Con Adriana recién hablábamos del tema de construcción de la ciudadanía y los recortes periodísticos. Si vamos a hablar de destrezas y de cómo construimos los historiadores nuestros argumentos, trabajemos con construcción de la ciudadanía, algún eje común, y trabajen ustedes con fuentes de hoy, los diarios, y trabajemos nosotros con diarios o con fuentes distintas, testimonios sobre el mismo proceso. Enseñemos destrezas, capacidades de argumentación, de pensamiento crítico. Las fuentes son nuestra excusa y hay mucho para trabajar, pero no sirve trabajar un solo documento. Porque si la idea es nosotros, para mí, ¿no? Eso es una opinión. Si la idea es que queremos enseñar ¿qué queremos? Matizar las perspectivas, queremos saber que no hay un discurso único. Entonces, si nuestro objetivo es no bajar un relato, no bajar un discurso único, contrastemos distintos documentos. Y a veces los tiempos no te da para trabajar un documento entero, pero sí hacer una breve selección de distintos documentos de distintas procedencias. Por ejemplo, salir del documento registro oficial. Todos los registros que tenemos son registros oficiales. Busquemos otras fuentes, y no solo texto, que hablen sobre el mismo problema desde distintas perspectivas. Y entonces sí, apoyarte en el manual, apoyarte en tu propuesta de fuentes y apoyarte en las destrezas que desarrollen en otros. Lo mismo que la cartografía y el tema de geografía. A partir del segundo tienen las materias separadas. ¿De qué sirve si nosotros construimos la idea de una América indígena plural que no responde a una única definición y buscamos acercar perspectivas cuando de geografía se habla del continente subdesarrollado, América Latina? A eso. Una observación, yo soy profesora de geografía. ¡Ay, qué suerte! Entrar. No fue. No, bien. Saltó. Sí, y veo cosas en común cuando hablaban del diseño curricular de historia, que yo no tengo tan presente, que sí, que el diseño curricular de geografía es estructurado en esos, también en ejes, cambios y continuidades, y está visto puntualmente el de segundo, en esa relación centro-periferia, y esto que vos decías, América del Norte no está, Brasil no está, a ver, está en dos sopas al final del manual. Yo no suelo usar en el manual, lo utilizo como, porque considero que todavía son chicos y tienen que tener, digamos, un texto de referencia. No uso las actividades del manual, sino que es una fuente de información para hacer otras cosas. Veo qué puntos en común desde los diseños curriculares. Nosotros, por ejemplo, tratamos de romper eso, la historia, y trabajamos contenidos de manera interdisciplinaria para, por ejemplo, utilizar fuentes y lo hacemos en tercero, ¿sí? Lo hacemos en tercero y la idea sería poder llevarlo al segundo, pero bueno, no concuerdo con la profesora. Pero bueno, hay muchos puntos en común y me parece que eso es algo, es lo que uno reclama siempre como docente, la revisión de los contenidos curriculares y de estructura que lo ayudan a la práctica. Sí, no es para que salgamos todos con una visión optimista, pero la estructura es esa. Hay atajos que uno podría llegar a tomar. Yo, si no recuerdo mal, lo miro a ver porque nosotros estamos en segundo también. Entonces me parece que hay como que el inicio en geografía y en historia fácilmente se pueden acoplar en segundo por el tema de los distintos criterios que definen a las regiones en América. Y trabajar el criterio cultural o el sociocultural en su dimensión temporal, porque el diseño curricular habla de espacio, tiempo, cambio y continuidades, y la temporalidad no queda muy claro en cuanto a criterio analítico, a herramienta que se puede utilizar. Y geografía, desde que se despega de sociales, ¿cómo trabaja el tiempo? Porque trabaja el cambio en relación al uso productivo o ocupación del espacio. ¿Y el tiempo? No. A ver, eso sí está en la herramienta que tiene uno para darle una vuelta de rosca a esa situación. Lo puede trabajar a partir
partir de la diversidad cultural, de la diversidad ambiental, Hay muchos puentes. haciendo una transposición de ese momento histórico a la actualidad, que ellos puedan ver a partir del análisis por ejemplo, de fuentes o de recursos que uno utilice, qué cosas cambiaron, qué cosas continúan siendo igual y por qué. Que puedan entender el por qué, porque si no, No tiene sentido. Hay toda una rama de historiografía en América colonial que es la ecohistoria. Y a partir de un recurso, ya sea una actividad, no sé, recurso hídrico, pero también actividad extractiva, por ejemplo la minería, que la minería es una actividad económica estructurante bueno, para ese es el un caso proceso. que usamos, cómo se estructura, bueno, de Potosí a qué pasa con la minería en la manufactura. Y es un tema que les interesa hoy, y ahí sí hay muchos recursos para establecer puentes. Sí, es un desafío, pero bueno. Trabajo. Además, ellos recién están separando de sociales a historia y la geografía. Entonces, me parece que como el segundo todavía puede. Qué interesante. Aparte siento que Brasil fue precursora en el hecho de hacer historias ambientales y historias ecológicas, pero hace 20 años más, si no nos deben llevar mucho más tiempo en el desarrollo, habiendo existiendo, de hecho, que no se haya llevado a la práctica es otra cuestión, pero hay un protocolo educativo que se firmó cuando se gestó el Mercosur. Que no se haya puesto en práctica, eso es otra cuestión, pero que el protocolo en cuanto a ciertas cuestiones de intercambio y de contenidos que tenían que verse de manera espejo, bisagra, de un lado y del otro para complementarse, más por la cuestión del idioma, pero que era algo subsanable, pero que nunca se llevó a la práctica, pero está ahí. Pero la historia cuando fue el quinto centenario, que se hicieron unas jornadas conjuntas entre la Universidad de San Pablo y Río de Janeiro, en aquel momento, año 92, en aquel momento había 2 mesas de historia ecológica del Brasil. En el año, o sea que venían con una tradición bastante aceitada, o sea que bien por el lado de la cuestión de las actividades extractivas, que para el mundo colonial es el pivote de lanzamiento. Bueno, después están las de intercambio, las productivas, pero la extractiva es como la fundante y a partir de ahí se comienza. Alumnos tímidos, futuros colegas, guardan silencio. Bien. Bueno, como ven, no habíamos pensado una ponencia estricta, pero ahora hablamos con Diana. La idea era justamente esto y plantear más preocupaciones o desafíos a plantearnos que soluciones, porque soluciones no tenemos, quedó obvio. En claro, hay que construirla desde la práctica, y la idea es que me parece que tenemos los recursos como para hacerlo bien en los distintos niveles en que nos manejamos. Y en todo lo que podamos colaborar con los graduados y la idea de construir estos repertorios de estrategias y de fuentes y eso, a disposición como cátedra de colaborar y de participar en estos puentes que necesariamente tienen que existir. No sé qué más. ¿Algo más? Bueno. Cumplido estrictamente con el horario. Para hacer la entrega al próximo panel. No borramos el pizarrón porque no escribimos nada.